Bendito sea el Señor que nos da buenas noticias de salvación, buenas noticias de enseñanzas espirituales para nuestra alma. En el libro del profeta Jeremías, en medio de la alerta roja, el Señor da también eh, esperanza a su pueblo, siempre. El Señor da oportunidades a las personas. Dios ama a las personas y las ama hasta el fin. El profeta Jeremías se encuentra en un contexto muy difícil. Ahora es muy popular el contexto de las alarmas, alarma amarilla, naranja y roja. La nación de Israel estaba advertida desde hacía 200 años por la alarma amarilla. Mejorad vuestros caminos, estáis, ¿qué pueblo? Preguntad, ¿qué pueblo? Si es que existe alguno en la tierra, ha cambiado al Dios verdadero por un Dios falso. Y eso que lo que tienen las naciones no son dioses. Y aún así ninguna nación ha cambiado a su Dios por otro Dios. Y resulta que la única nación en la tierra que tenía al Dios verdadero lo estaba cambiando por otro Dios que no son dioses verdaderos. Evidentemente, Dios es falso, había aprendido feamente de las demás naciones. Y el Señor llevaba desde Elías, desde Eliseo, Zacarías advirtiendo a la nación. Habían pasado por la alerta naranja, ya habían venido Oseas, Jonás e inclusive Isaías. Y ya entra el último periodo, ya estaba en alerta roja, alerta máxima. Ya el pueblo iba al cautiverio, iba, como se suele decir, cuesta abajo y sin freno. Pero aún así, siempre y hasta el último momento el Señor le comunica a Isaías palabras de oportunidad y de esperanza. Escucha, que si hoy cambias, si hoy vuelves tu corazón a mí, no te derrumbarás. Siempre el Señor, hasta el último aliento de nuestra vida, nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Dice el capítulo 6, muy precioso, versículo 16. Así dijo Jehová el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. El pueblo ya había entrado en una dureza de corazón, ya era descarado, ya eran desvergonzados, como también cita la Escritura, y esto ocurre cuando una persona, una nación, un grupo, una sociedad se vuelve irreverente, desprecia las cosas del Señor, e indudablemente si desprecia la máxima autoridad, lo habitual es que desprecien a otras autoridades menores. Estamos hablando de gobiernos, cuerpos de seguridad del Estado, padres, docentes, etc. En los posteriores tiempos, lo dice, la desobediencia de los hijos hacia los padres será un rasgo extendido. El pueblo aquí lo dice, no andaremos, no escucharemos, no disimula, ya se encara directamente con Dios. Pero el Señor siempre le va a decir a su pueblo, nunca nos podréis reprochar de que nos hemos estado advirtiendo. En la palabra de las alarmas son advertencias. Vais por un camino que conduce a la perdición, que conduce a un abismo. Y dice el Señor que desde temprano y sin cesar, constantemente el Señor estaba llamando a su pueblo, porque lo ama. Aunque las personas dicen que no me han dado la cara, me han dado la cerviz, yo lo sigo amando, porque no soy persona, soy Dios. Si una persona es tratada mal, lo normal es que otra persona pase de ella. Pero Dios no pasa de nosotros aun cuando lo hayamos cambiado por otros ídolos porque nos ama. Por eso el Señor insta a su pueblo a pararse. Dice, paraos, paraos, en los caminos, paraos. Es difícil para las personas pararse. Es muy difícil para la sociedad pararse.
es difícil. Vamos en una dinámica, es más, la dinámica cada vez más rápida, se llama dinámica del desarrollo, y verdaderamente hay un desarrollo humano en el dinamismo, en la actividad, pero el mucho desarrollo nada más que trae tropiezo, exceso de consumo, disparate, incluso tiempo para ni pararse. Es más, cuando una persona se para laboralmente o se para de otras cosas, no se para porque su alma está turbada, no quiere pararse a pensar. Hace cosas, entretiene su alma, la entretiene. Con entretenimientos banales, constructivos o destructivos los entretiene. Y el Señor está llamando a las personas a pararse, a considerar vuestros caminos. La alarma amarilla, párate. No hace falta que llegue la naranja, no hace falta que llegue la roja. Ya con la amarilla párate. Y piensa, ¿por qué el Señor me está advirtiendo? ¿Por qué el Señor me está llamando, me está hablando a mi corazón? Dice, y mirad. Y mirad, cuando se habla de mirar no se trata solamente de un mirar con la vista, porque las cosas espirituales, las cosas del Señor no se comprenden por la vista. Andamos por la fe, no por la vista. En estos caminos de la vida se andan por la vista. En los caminos espirituales miramos en un sentido de entender las cosas espirituales y guardarlas en el corazón. Mirad, ya el Señor está advirtiendo en Proverbios, cuidado que hay un camino ancho. Un camino ancho que a las personas le parecen derecho. Camino ancho parece derecho, pero el proverbio lo dice muy claro. Pero su fin es camino de muerte, de perdición. El Señor está llamando a mirar, considerar la palabra, considerar las cosas. Porque el Señor advierte porque el camino es ancho. Y realmente, quizás muchas veces las personas puedan tener hasta alguna razón andar por el camino ancho. Todas las personas hemos nacido en pecado, todas las personas nacemos sin ese sentir de dar gloria a Dios por instinto natural, porque precisamente si estamos en alerta roja es que todo el país andaba mal, ¿vale? Pero el contexto era terrible. El contexto es que los religiosos, los que estamos hablando de profetas y sacerdotes, no hablaban de Dios. Decían, no, paz, paz. Dice el versículo anterior, paz, paz, y no hay paz. Curaban las heridas con liviandad. Hablaban de profecías, como dice el Señor, que nunca se las había dicho. Pero ellos hablaban como profetas y ponían en duda la palabra de Jeremías. Si muchos dicen una cosa y uno dice otra, ¿a quién va a creer mayoritariamente las personas? A los muchos. Es más improbable que uno lleve razón. Y más cuando hace uno, encima se le insinúa que está más o menos, en fin, eso, lo que dicen de nosotros, estamos locos, porque somos los menos. Los profetas, los religiosos de la época. Hay muchas religiones en el mundo. Y las personas escuchan las religiones. Y las religiones confunden. Las religiones distraen el alma. Las religiones endurecen el corazón. ¿Cuántas religiones anuncian cosas? ¿Cuántas religiosas advierten de cosas? Religiones. Testigos de Jehová anunciaban que el fin del mundo ya había venido 2 veces. Ya están anunciándolo para una 3.ª vez. ¿Qué ocurre? Que como no viene el fin del mundo, la gente se burla de ese hecho y piensa que todas las religiones pues, van más o menos en la misma sintonía de confusión. Otros, incas, mayas y tal, decían que el 2000 ya era el año cataclismático, ya todo lo... y llegó el año 2000, pero ¿qué ocurre con todas esas advertencias de alertas rojas, entre comillas, que las religiones dan? Que son farsas. Pero cuando lo escuchan las personas, empiezan a sospechar de que todos los religiosos son iguales. Están desventurados, están idos. Por eso la gente cae en el agnosticismo con cierta lógica, cae en el ateísmo con cierta ilógica, porque si el Señor se manifiesta a cada persona en su corazón para que entienda las cosas sobrenaturales y entienda las cosas espirituales a pesar de la sociedad. Pero la sociedad arrastra por el camino ancho. Y donde va uno, allí van todos de una forma fácil, cómoda. Por eso el Señor dice, considerad vuestros caminos
y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas. Fernando esta mañana argumentaba una de los sentidos que tienen las preguntas. Las preguntas en didáctica para los docentes tienen muchas aplicaciones, Fernando, tiene muchas. La pregunta más habitual que hacemos una persona es porque algo no lo sabemos. Oiga, ¿por dónde se va para este sitio? ¿O esto cómo se cocina? Tú preguntas porque no sabes. Un maestro muchas veces pregunta sabiendo para saber qué es lo que el alumno sabe. No podemos leer la mente, no podemos leer el corazón. Entonces se pregunta para que la persona exprese lo que tiene en su mente y en su corazón. Entonces ya tú induce, pues sí, este sabe fracciones. Sí, este sabe lo que es la bondad. Este sabe lo que es la misericordia, según su expresión. Aquellos no conocían las sendas antiguas. Los falsos profetas le hablaban de caminos falsos. Preguntad por la senda antigua. Dice también Jeremías 18. Jeremías 18. Al final, en la aplicación de la famosa ilustración del alfarero y el barro, dice el capítulo 18, versículo 15, porque mi pueblo me ha olvidado, insensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. El Señor había instruido a su pueblo en un camino verdadero. Las sendas antiguas eran la senda que el Señor había instituido a su pueblo con la palabra. Y ya la palabra, como veis, era extensa. Había mucho camino revelado, muchas cosas reveladas, muchas cosas que las personas podían conocer. Pero resulta, fíjense el tamaño de lo que estamos representando, que la palabra de Dios era ignorada. En la época de Jeremías, después del malvado Manasés, que fue el final de la época anterior, el pueblo había dejado de ir al culto. El culto estaba abandonado. El padre de Jeremías, Hilcías, porque el rey Josías, un amigo de Jeremías de 7 añitos, Jeremías tenía 12, dice, es que tenemos que adorar a Dios. ¿Y dónde se adora a Dios? En el culto. Si el culto está que da pena. Y por limpiarlo. Y fue Hilcías. ¿Y recordáis qué fue lo que Hilcías encontró? La palabra. Y cuando meditaron en la palabra en el pueblo, en parte del pueblo hubo bendición. Porque consideraron las sendas antiguas, consideraron la palabra viva del Señor, que siempre está vigente. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Siempre es una palabra viva y de bendición para nuestras almas. Y no estaban en los sequedales. 2 males ha hecho mi pueblo, decía el Señor a Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron para sí fuentes de cisternas rotas que no pueden retener el agua. 2 locuras, dejarme a mí, Dios vivo y verdadero, y hacerse para sí ídolos. Hoy la sociedad está llena de ídolos religiosos e ídolos de todo tipo que son la hegemonía de su corazón, que es lo que tienen predominantemente en su corazón, y cada uno y cada persona tendrá sus preferencias. Pero seguimos hablando del camino, ya que el Señor constantemente habla de que entrad por la puerta estrecha. Detrás de la puerta estrecha hay un camino estrecho. Dice, porque ancha es la puerta que conduce al camino de la perdición, que el camino de la perdición también es un camino ancho. Entonces aquí el libro de Isaías, el anterior a Jeremías, habla también del camino. Jeremías también lo hace en el capítulo 25 y 31 y tal, ¿no? Pero este versículo es muy paradigmático. Isaías 35, versículo 8, cita la Escritura que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
y habrá allí, está hablando del futuro glorioso de Sión, y allí habrá calzada y camino. El Señor ha venido a hacer un camino nuevo, un camino vivo, un camino de esperanza. No solamente a anunciar alerta roja, no solamente a advertir que este camino conduce a la perdición, sino a hacer un camino que conduce a la salvación, a la vida eterna, un camino que conduce a la gloria. Un camino que cita aquí la Escritura, un camino con mayúscula de santidad, porque Dios es santo. Y las personas tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra rebeldía, nuestra iniquidad, porque si no las reconocemos nunca podremos ser perdonados, nunca podremos ser sanados. Siempre estamos argumentando excusas sociales, morales, de todo tipo. Bueno, nosotros somos mejores que los otros. Probablemente sí. Pero eso no justifica a nadie. Bueno, tampoco hace falta que nos justifique. ¿Para qué? Si no hay vida eterna. Si la vida son 2 días, pues comamos y bebamos lo mejor posible y ya está. Es la filosofía de este mundo. Pero el Señor habla de un camino de santidad donde dice que Él mismo estará con nosotros. Él mismo se hizo persona como nosotros. Y Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a decir, ya vosotros habéis estado mal porque os he dado todo el Antiguo Testamento. Habéis andado en la ley y todos estáis perdidos. No, no, no. Yo no he venido a condenar al mundo. He venido a que el mundo sea salvo por mí. Ya el mundo está condenado en sus delitos y pecados. He venido a salvaros. He venido a reconciliaros con Dios. A abrir un camino, repetimos, nuevo y vivo. O vivo y nuevo, como dice el autor de Hebreos. Y este camino al Señor le iba a costar muchísimo. Le iba a costar muchísimo. Hacer un camino puede valer mucho dinero, pero hacer un camino espiritual no era una cuestión económica, no era una cuestión de hacer más obras, porque ya el ser humano y todas las civilizaciones habían hecho muchas obras, y por obra ninguna persona podía ser salvo. Hacía falta otro camino, hacía falta otro pacto, el pacto de la gracia. El Señor vino y dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y Él en su gracia pagó el castigo de nuestra condenación en la cruz del Calvario. Y sí dice la Escritura que cuando el Señor se murió, entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Y dice Hebreos que entonces nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne, para que cualquier persona que quiera pueda reconciliarse con Dios y tener una comunión íntima y personal con Dios. Ese es el camino de santidad. No podemos nadie ser santos. La Escritura está diciendo desde el principio, ser santos así como vuestro Padre Celestial es santo. Primera de Pedro repite lo mismo que ya repetía el Antiguo Testamento, la ley. Ser santos así como vuestro Padre Celestial es santo. Pero nadie podía. Sin embargo, Jesús nos ha investido de su santidad. Él nos ha justificado. Él ha pagado el castigo que nosotros merecíamos y nos ha investido de su gracia. Por eso nadie es salvo por obras, sino por la gracia de Dios imputada a nuestro favor. Por eso ahora podemos andar por este camino y dice que aún por torpe que seamos, no se extraviará. Por torpe que seamos, no se extraviará. Es característico de las personas, habitualmente andamos con los pies. Es una obviedad, andamos con los pies. Y nuestros pies son torpes. Nadie puede ir al cielo por su propia voluntad, lo estamos argumentando. El Señor abrió este camino que ya Jacob había visto, el camino que reconcilia, que une la tierra con el cielo, esa escalera que veía Jacob en visión con ángeles que descendían y ángeles que ascendían. El Señor estaba abriendo este camino para que las personas pudiéramos andar en él. Pero nuestros pies estaban sucios. Nuestros pies no se podían lavar. Nuestro corazón, dice Jeremías, que aunque amontonases lejía o jabón en tu corazón, no se puede purificar.
Porque las manchas de nuestro corazón son las manchas del leopardo. Dice, ¿se le podrá mudar al etíope la piel o quitar las manchas al leopardo? No se puede. No se puede por obras humanas. Pero hemos cantado que lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Aquellos que descansamos en Cristo Jesús, aquellos que confesamos a Cristo Jesús nuestra vieja naturaleza, nuestra debilidad. Señor, soy pobre, soy inútil, soy pecador delante de ti. Ayúdame. Acuña lo repite muchas veces. ¿Qué es lo que hizo el Señor antes de participar en la mesa del Señor? A partir de Juan capítulo 13, limpiar nuestros pies. ¿Y para qué limpió el Señor nuestros pies? Para que nos sentásemos a su mesa, a la mesa del Rey. El Señor ha purificado nuestra alma para que andemos en un camino de santidad, en un camino de novedad de vida. No se trata solamente de llevar un título aquí, como llevaba el sumo sacerdote, santidad a Jehová. No se trata de llevar un título, soy evangélico. Se trata de llevar un corazón conforme al corazón del Señor. Un corazón santo y puro. Y cuando reconozcamos también como creyentes nuestra incapacidad para seguirle, le pediremos ayuda para caminar como Él quiere que caminemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Terminamos con la aplicación del fruto, aunque está por supuesto la salvación, del que anda por el camino. Esteban, ¿puede poner 6:36 de Jeremías, claro? El 26. Era 5, ¿no? Era 5, 25 y 26. Disculpa. Si no lo busco. 5, 16, 6, 16 y 17. 6, 16. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, el camino de Cristo. ¿Y qué es lo que dice ahora? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos vamos a marcar un Jorge. ¿Dónde encontramos una enseñanza paralela? ¿Dónde encontramos una aplicación similar con aquellos que andan por el buen camino y haya descanso para vuestras almas? Mateo capítulo 11. Cita el Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el Señor, que Él no ofrece o promete vanidades ilusorias. El Señor lo decía, contrastar a vuestros profetas, a ver quién sabe profetizar algo que va a ocurrir. Ninguno. Pero yo estoy anunciándolo por venir. El Señor garantiza con sus promesas, que son siempre sí y amén, consecuencias beneficiosas para el alma. El alma de la persona está agitada, por eso tiene ese activismo. El alma de la persona está turbada, por eso sufre. Aun cuando está quieta, está sufriendo por dentro porque no tiene paz con Dios. La persona halla reposo cuando está en el camino de Cristo, cuando es cristiana de corazón, que es un camino vivo. Estar en Cristo no es un nominalismo, no es pertenecer a una religión. Cristo es vida, es ser salvo. Y entonces nuestra alma está en reposo. El Señor lo promete. Y lo que el Señor promete, lo cumple. Porque luego dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y a ver quién puede quitar la paz del Señor. ¿Quién puede quitar el gozo del Señor? ¿Quién puede? No puede nada ni nadie. El Señor da auténtico reposo a nuestras almas. Es lo que Él quiere, que vivamos y vivamos en reposo, en descanso. Resulta que esta enseñanza, lo dice los versículos anteriores,
no la entendían los doctores de la ley. Están tan hinchados. Muchas personas escuchan un mensaje sencillo como este y están tan envanecidos que no lo captan. No lo captan del mismo Jesús, ¿eh? ¿Sabéis quién captó este mensaje? Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Para entender las cosas de Dios hay que bajarse, hay que pararse, hay que mirar, hay que preguntar, hay que humillarse. Hay que hacerse como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño comprende las cosas de Dios y un sabio y un doctor no las comprende. Pero el Señor quiere que tú las entiendas, porque el Señor quiere que tú tengas vida eterna. Estamos en alerta roja. Ya después no hay nada. Pero el Señor quiere que viva en una vida de plenitud, una vida de reconciliación. Que arrepintiéndote no vaya por el camino que conduce a la perdición, sino que vayas por el camino de la gloria. Un camino verde que transita hacia la vida eterna. Noé lo anunció y no le echaron cuenta. Y vino la hecatombe. Jesús lo anunció y también lo profetizó. No me echarán cuenta, la gente seguirán en su activismo. Pero habrá algunos, un remanente fiel y discreto que sí le echará cuenta al Señor. Sí atenderá lo que el Señor está advirtiendo. Y sí sabrá que este mensaje es para ti. Y sí responderás sí al Señor. La decisión no es de los demás. La decisión no es de la sociedad. La decisión es personal. No digas que porque la sociedad va por aquí, yo voy por aquí. Tú vas por ahí si tú quieres. Porque cada uno puede estar en el camino cristiano si quiere. Y eso es a lo que estamos invitando a cada persona, recibir a Cristo como su Salvador personal y caminar con Él para gloria de Dios y para bien de tu alma. Amén. Que el Señor nos bendiga.